días. Ahí pueden ver otros programas grabados con anterioridad y vamos a estar subiendo más programas también para que ustedes tengan acceso a otros mensajes de la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Señor, por este día que nos has dado de vida, Padre. Gracias porque tú suples para nosotros todas nuestras necesidades, Señor. Tú estás cada día con nosotros y sabes lo que necesitamos, Jehová. Y el día de hoy, Padre amado, tú has traído esta palabra. Quieres que hablemos acerca de el alabarte, Jehová, porque es importante. Si la has traído, Señor, y está en tu palabra, tenemos que estudiarla, Señor. Tenemos que conocer la importancia, porque para ti lo es, Señor. Y para nosotros debe serlo también. Jehová, te pido que te muevas en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo redarguya corazones, toque corazones, nos enseñe, nos explique. Ayúdame, Señor mío, para que seas tú hablando a través de mí, que este mensaje llegue como debe de llegar, que esta semilla sea sembrada, Padre, y florezca, porque tú la regarás, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, en la palabra de Dios, si leemos Efesios 6, capítulo 6, nos damos cuenta cómo el Padre nos habla de que nosotros tenemos lucha, pero lucha contra la maldad, contra un espíritu, contra espíritus, no uno, contra espíritus de maldad, huestes de maldad lo describe, ese es el nombre que le da. Tenemos lucha contra Satanás, contra el diablo. Ese lucha cada día por tratar de robarnos la felicidad, de robarnos las bendiciones, de destruir nuestra vida. Ese es su trabajo. Y cada día él anda buscando la manera de hacernos tropezar y caer. Nosotros lamentablemente, y bueno, de cierta manera es lamentable porque no podemos ver lo que ocurre, pero a la misma vez no, porque a lo mejor nuestra alma no está preparada para ver ese tipo de cosas. A veces el Señor permite que veamos, nos da visión de la maldad que ocurre, y me refiero a ver espíritus, porque estamos capacitados para resistirlo espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, pero como sabemos que tenemos lucha contra espíritus, no contra carne, cuando usted en su trabajo haya una persona, compañera suya de trabajo, que le hace la vida imposible, no es esa persona quien está haciéndole la vida imposible, es quien está tras esa persona, que es Satanás, el que le quiere destruir la vida. Cuando su esposa se están portando de una manera que no hay felicidad en el hogar, que todo es pleito, no es su pareja, es Satanás. Cuando en la escuela al niño le hacen bullying, no es el otro niño el que le está haciendo bullying, es Satanás. Entonces, esas son las huestes espirituales con las que nosotros tenemos que pelear a diario. Por eso Jehová nos manda que a diario nos pongamos esa armadura. Programas anteriores, usted puede buscarlo, hemos hablado acerca de cómo ponerse esa armadura, cómo usarla, qué es. Pero el día de hoy, entonces vamos a hablar de una arma que nosotros tenemos contra el enemigo. Así como tenemos la armadura, tenemos otras armas, porque no, como nuestra lucha es espiritual, entonces de igual manera las armas que Dios nos da son de la misma manera espirituales, vienen desde aquí adentro. La lucha desde aquí adentro viene a suceder, a actuar, porque es espiritual la lucha que nosotros tenemos. Dice la definición de alabanza, que proviene del latín, que significa valorar, apreciar. Por lo tanto, alabar a Dios significa valorarlo, significa apreciar, agradecer lo que Él hace por nosotros, proclamar su mérito o su valor. Eso es lo que estamos haciendo a la hora de alabar a Dios. Y hay varias maneras de alabar a Dios. Hay varias. Yo el día de hoy estoy acá
rodeada, si se da cuenta, de instrumentos musicales. Esta es una manera de alabar a Dios con instrumentos musicales. Hay personas a las que Dios les da el don de poder tocar estos instrumentos de tal manera que nos hacen que nuestro espíritu se mueva y podamos a través de esas alabanzas hermosas llegar hasta el tercer cielo, hasta donde está Dios, tocar su manto con nuestra adoración y nuestra alabanza. Pero déjeme decirle que no únicamente estos instrumentos son los que el Señor puede darnos para que nosotros le alabemos. No solamente la guitarra, no solamente el pandero, sí son instrumentos usados para alabarle, claro que sí. Él nos ha dejado la música para alabarle. ¿Por qué la música es tan importante? Déjeme decirle por qué. Satanás era el ángel destinado para alabar a Dios. Era él, por decirlo así, el que organizaba lo que era la adoración de Dios. Pero él vio que él era bueno para Dios la adoración y él quiso recibir eso. Por esa razón él fue enviado acá a la tierra y no como un ángel de adoración, pero Satanás siempre va a querer copiar todo lo que es de Dios, siempre va a querer que sea para él, y por eso también hay música que le hace reverencia a él, ¿verdad? Hay mucha música. Si usted presta atención a mucha música, las letras de esa música hace reverencia al sexo, hace reverencia al satanismo, hace reverencia al odio, hace reverencia a las drogas, y todo eso es adoración a Satanás, que es todo lo contrario como lo que nosotros como hijos de Dios debemos estar escuchando. Todo lo contrario. Nosotros lo que debemos de escuchar es lo que le agrade a Jehová. Y entonces esas alabanzas y esa adoración que venga y salga desde lo más profundo de nuestro ser es lo que va a agradar a Jehová. Pero vamos a ver por qué es importante. Vamos a comenzar leyendo ciertos versículos. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 9. Vea qué hermosa descripción de la presencia de Jehová, de dónde está Jehová, del reino de Jehová. Vea, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son, vea lo que es ese incienso, las oraciones de los santos. Cuando usted y yo oramos a Dios, esa oración llega al cielo. Aquí lo dice. Ese es el incienso que Dios recibe, nuestras oraciones, que es otra arma también para luchar contra nuestro enemigo. Dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Por esto que nos dice Apocalipsis, nos está mostrando cómo allá en su trono donde está Jehová, donde está Jesucristo, tiene adoración. Dice que con arpa se le adora, dice. Entonces, si allá se le adora, cuando nosotros hacemos la oración que Jesús dejó, que le dijo: ¿cómo oramos?, le preguntaron sus discípulos. Y él le dijo: oran así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra, así en el cielo, como en la tierra. ¿Da? Entonces, Él quiere que de igual manera lo que hay allá, haya acá. Así como ya hay adoración, nosotros debemos de rendirle adoración
a Jehová, a Dios, a Jesús, porque nosotros hemos sido creados precisamente para eso. Nosotros hemos sido creados para adorarle, para alabarle. Cuando nosotros vayamos a esa nueva Jerusalén, a esa nueva tierra que Él ha creado para nosotros, cuando nosotros vayamos allí, una de nuestras tareas va a ser alabar a Jehová. Porque para eso estamos. Todo, dice que todo lo que respire, alabe a Jehová, dice el Salmo 150, versículo 6. Que todo lo que respire, alabe a Jehová. Usted está respirando, usted tiene que alabar a Jehová. Yo respiro, yo tengo que alabar a Jehová. Todo. Vea que hasta las plantas, los animales, todo le rinde adoración a Dios. Si usted lee el Salmo 104, un salmo hermoso que hemos leído acá, se va a dar cuenta cómo todo le rinde adoración a Dios. Hasta los mismos animales, la misma planta, porque Dios puede hacer que esos mismos animales, plantas, traigan mensaje, sanidad, paz, gozo para usted. Si Él así lo quiere, Él mismo los utiliza. A mí me ha pasado que a mí el ver un pajarito me trae alegría. Puedo estar a veces un poco decaída, ver un pajarito, escucharlo cantar me trae alegría. Y eso es Dios trayendo eso para uno. Si Él lo da para uno, imagínese cuánto más uno lo debe hacer para Él, cuánto más esos pajaritos, esos animales le dan reverencia a Dios. Así nosotros también hay una bella alabanza que dice así. Dice precisamente eso, que si los mares le adoran, yo también. Que si los animales le adoran, yo también. Todo aquello que Él ha creado, que con un soplo creó, que todo lo que hizo con hablar, todo eso le rinde adoración a Dios. Soy yo también. Nosotros como seres humanos creados por Él, ¿cómo no darle adoración si acabamos de leer acá en Apocalipsis donde dice que Jesús fue inmolado por nosotros? ¿Usted sabe lo que significa inmolado? No significa herido, una heridita, no significa eso. Inmolado, piel partida, rajada. Me imagino que hasta profundo, la carne que se le rasgó de su cuerpo. Con esos latigazos la carne se le venía, fue rasgada, fue inmolado. Su belleza fue quitada de su rostro. Eso hizo Jesús por nosotros. Nosotros debemos darle adoración. Dice, si usted respira, alabe a Jehová. Dios es espíritu. Y por esa razón nosotros debemos de adorarle con nuestro espíritu. Veamos lo que dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo le adoraremos al Padre? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice el versículo 24. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice el versículo 24 de Juan capítulo 4. Entonces dice que aquellos verdaderos adoradores, ¿cómo le vamos a adorar? Con espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros puede hacer que alabemos, como decimos, del diente al labio, sin pensar en lo que estamos diciendo. Esa no es una alabanza que va a agradar a Dios. Con una alabanza así no vamos a tocar a Dios, no vamos a llegar a la presencia de Dios. La alabanza que toca la presencia de Dios es la que viene de adentro con nuestro espíritu. Recuerde que el espíritu de Dios está en usted. Ese espíritu debe de alabar a Dios. Por eso dice el Salmo, alma mía, alaba a Jehová, alábale con adoración. Hay muchas maneras, hemos dicho, de adorarle. Orando es una manera de adorarle, sirviéndole es una manera de adorarle, pero la alabanza es lo que hemos venido a hablar el día de hoy, es otra manera de adorarle y debemos de hacerlo con todo nuestro corazón.
cuando usted adora de corazón, algo pasa. Algo pasa y eso es lo que vamos a leer ahora. Vamos a dar un ejemplo para que veamos. Yo lo he experimentado. Yo soy testiga de eso. Vamos a leer Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 estamos hablando de cómo Pedro y Silas llegan a Filipos y cómo ellos son encarcelados allí. Vamos a leer, no lo vamos a leer todo por falta de tiempo, pero vamos a comenzar en el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y contra Silas. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Vamos entendiendo que Pablo y Silas estaban heridos, los habían agarrado con palos a golpearlo. ¿Por qué? Por hablar del evangelio, por hablar de lo que Jesús había venido a hacer, por tratar de llevar ese mensaje de salvación a aquel que nunca lo había escuchado. Ahora veamos, y dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo. En el calabozo los metió en un lugar oscuro, en un lugar donde no había ventanas. No va a ser una cárcel con ventanas, con música, nada. Era un calabozo, es decir, un lugar oscuro, tenebroso, donde solo había tristeza. Vean, en el calabozo de más adentro, vean, y les aseguró los pies en el cepo. Les puso esas cadenas y los aseguró allí, ¿verdad? Para que no se pudiesen mover. Pero a medianoche, vea cómo habían sido tratados, como si fuesen delincuentes, como si fuesen personas peligrosas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ya lo que estaban haciendo, estaban heridos, azotados, maltratados, me imagino sin comer, con dolor en su cuerpo. Vea lo que hicieron, oraron a Jehová, pero hicieron algo más, además de orar. Dice que cantaban himnos a Dios, se pusieron a cantarle a Dios, y los presos que estaban allí los oían. Si nos podemos imaginar por un momento lo que significa que estas dos personas habían sido azotadas por algo que no merecía estar en la cárcel, si algo era algo bueno, hablar del evangelio, pero obviamente en esos tiempos, en ese lugar, no era bueno. No eran buenos, eran perseguidos todos aquellos que hablaban la palabra del Señor. Entonces, ellos azotados con dolor, me imagino, sudados, sin comer, metidos en ese lugar oscuro. Cuando muchas veces nosotros estamos en esa misma posición, es lo que nosotros debemos hacer: adorar a Jehová. Cuando nuestra alma ha llegado a veces a sentirse en ese lugar tenebroso, en ese lugar oscuro, porque nos sentimos que no hay salida, no hay para dónde irnos. Lo que debemos de hacer no es huir de la presencia de Dios, es hacer lo contrario, es adorarle a Él, es alabarle a Él. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando tu hijo o tu hija aún no llegan a Dios, cuando tú no sabes ni siquiera dónde está, anda perdido en las drogas, en el alcoholismo, ni siquiera sabes si va a llegar, cuándo vuelve, es cuando más tú debes adorar. Cuando estás en ese momento de dolor, tal vez tu dolor no es físico, o a lo mejor sí sea físico. Si estás pasando por una prueba de una enfermedad y sientas todo encima tuyo, el cáncer,
ya está en un nivel avanzado, que los médicos te han dicho que tienes el cáncer avanzado y sientes que ya no hay salida, que estás en ese calabozo oscuro. Hay salida si oras a Jehová. Si es la voluntad de Jehová que vivamos, Dios puede sacarnos de ahí y sanarnos. Dice que si vivimos es para vivir con Dios. Y si morimos también nos va bien, porque es para morir con Él, vivir con Él, la vida eterna. Entonces, si es la voluntad de Dios, Él nos saca de allí. Él hace y mueve lo que sea para poder sacarnos de allí. Vean lo que hace el poder de la oración y la alabanza, sobre todo en esos momentos donde nos sentimos así. Vean lo que hizo. Entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los soldados. Y las cadenas de todos se soltaron. Ese es el versículo 26. Vamos a saltarnos al versículo 30. Y sacándolos les dijo, en los versículos 27, 28 y 29 habla de cómo el carcelero pensó que Pablo, que todos los presos habían sido sueltos, se habían escapado y él estaba listo para quitarse la vida. Y en el versículo 30 dice, y sacándolo les dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué podemos aprender de la alabanza? Podemos aprender que puede abrir puertas. Si tú alabas a Jehová con todo tu corazón, puertas se te pueden abrir. Aquello que tú mirabas imposible, el Señor abre puertas. Aquel trabajo que tú no veías venir, el Señor te va a abrir una puerta de oportunidad. Aquella enfermedad que no se sanaba, si tú le adoras a Jehová con todo tu corazón y le crees a Él, porque así dice su palabra, que hay que creerlo. Primeramente, cuando oramos tenemos que creer que existe Dios, dice. Tenemos que creer que existe, que le estamos pidiendo a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios que siente, a un Dios que te ama, a un Dios que te escucha. Y cuando eso pasa y le alabas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Esas cadenas se rompieron. Literalmente ellos estaban encadenados. ¿Hay algo que pueda romper una cadena de metal así de la nada? Nada, solo el poder de Dios. Y esas cadenas representan las prisiones que a veces nosotros tenemos, que estamos encadenados a lo mejor a la pornografía. Son cadenas que solo Dios puede romper. A lo mejor a las drogas. Son cadenas que solo Dios puede romper. Tus hijos otra vez están así, apartados de Dios. Son cadenas que solo Dios puede romper. ¿Qué más puede hacer? Abrir puertas, dice, las puertas se abrieron. ¿Qué representa esto? Que también la alabanza puede hacer que puertas, que Dios ponga su mirada en ti, su oído escuche tu oración y que Él abra puertas donde no había, que te abra camino donde no había, aquella oportunidad que habías estado peleando tú solo y nunca lograste nada. Adora a Jehová y créele y Él va a abrir ese camino. Yo recuerdo que hace muchos años cuando estábamos pasando por una prueba financiera en la que Dios quería demostrarnos a mi esposo y a mí, pero sobre todo a mi esposo, que no hay tanto conocimiento, ni importa cuántos títulos tú tengas, que tanto hayas tú hecho,
Si Dios no te quiere abrir una puerta, no se abre. Y que debemos de depender únicamente de Él. Que no hay trabajo que nos dé seguridad. Que el único que puede darnos una seguridad financiera es Dios. El único. Y Dios quería que aprendiéramos esas cosas. Porque nosotros creíamos que nuestra seguridad estaba en aquel dinero que teníamos ahorrado en el banco, que habíamos estado ahorrando por años y años. Ya había logrado ser una buena cantidad de dinero que pensábamos usar para nuestro retiro. Y yo digo, no, esa no es tu seguridad. Yo te lo voy a demostrar. Y no había puerta que se abriera. No había puerta que se abriera. Nosotros luchábamos, mi esposo llamaba, él tenía muchas conexiones. A todas sus conexiones le llamaba para ofrecer sus servicios. Y no había puerta que se abriera. Y él, con muchos conocimientos que el Señor le ha dado, porque es gloria a Dios, gracias a Dios que Él le ha dado los conocimientos, las habilidades, todo lo que le ha dado, y nada se abría. Y recuerdo que una noche yo me postré de rodillas a adorar a Dios. No sé ni cuántas horas pasaron, no sentí el tiempo. Yo le dije a Dios, yo no me voy a levantar de aquí hasta que yo haya recibido una respuesta tuya. Y yo seguía adorando, ponía alabanzas y seguía. No sé a qué horas llegué, no recuerdo cuántas horas yo pasé allí. Pero llegó un momento en mi corazón en que sentí que Dios me había dado mi respuesta. No la vi en el momento, pues era la medianoche obviamente, no la vi en el momento, no es que escuché una llamada y un ofrecimiento de trabajo y eso me dio la paz, no, la paz la sentí aquí en mi corazón, que a Dios me había dado la respuesta, que a Él había hecho algo. Ya me pude levantar y me fui a dormir con la certeza de que Dios me había escuchado, con la certeza de que Dios iba a abrir puertas. Y así fue. Dios abrió puertas, comenzó a abrir puertas y no las abrió con Él, las abrió conmigo. ¿Por qué? Porque también era otra manera de enseñarle a Él que nosotros somos la ayuda idónea de ellos. Eso dice su palabra. Y Él tenía que recibir y dejarse ayudar. Él estaba acostumbrado a que por Él trabajaba y él se sostenía, él sostenía la casa, pero Él necesitaba entender que Dios le había dado una ayuda idónea, que debía dejarse ayudar. Y comenzó a darme trabajo, mucho trabajo que ya yo no podía sola. Y así comenzó Él a incorporarse en el trabajo conmigo, porque Dios es tan sabio que hasta en eso lo puede hacer a uno compatible. La carrera, la profesión de Él es muy similar a la mía. Estamos en el mismo ramo. Entonces, los conocimientos que Él tiene, los podía ocupar para trabajar juntos. Lo que yo no hago, lo que a mí me cuesta, las habilidades que yo no tengo, las tiene Él. Y así Dios nos bendice trabajando juntos. Y Él se puede ver la mano de Dios, porque una persona que pasa casi las 24 horas juntos como pareja, es difícil que funcione el matrimonio. Mas sin embargo, nosotros, gracias a la gloria de Dios, eso es gloria a Jehová, el 100%, que nosotros podamos trabajar y vivir juntos. Entonces, cadenas se abren, se rompen, puertas se abren. Todo eso se puede hacer con la bendición de la alabanza. La tristeza se va. Si tú adoras a Dios, la tristeza se va. ¿Por qué? Porque cuando le adoras, la presencia de Él cae. Cuando cae la presencia de Jehová, Satanás tiene que huir. El que te pone tristeza, el que te pone preocupación, el que te pone dudas, depresión, ese tiene que huir, porque él no puede estar donde la presencia de Jehová está. Entonces, dice que Dios habita donde en medio de la alabanza, dice su palabra.
Vea todas las cosas claves que Dios te está mandando hoy. Las cosas claves que Dios da a nuestra vida para que las aprovechemos, las valoremos. Dios dice que habita en medio de la alabanza. Entonces, si Él habita en medio de la alabanza, Satanás no puede estar ahí. Tiene que huir. Entonces, la tristeza no puede quedarse allí. La preocupación no puede quedarse allí. Se va. Adórale a Jehová. Usa esa herramienta. Últimamente hemos estado atravesando con mi esposo por una prueba de salud. Y en las noches, muchas han sido las noches que he tenido que tratar de darle masaje a su cuerpo para ayudarle a sentir un poquito de alivio. Yo no soy profesional, yo no sé ni lo que hago, pero pongo alabanzas y es Jehová usando este instrumento y mi corazón y el corazón de Él para alabarle lo que ha hecho que Él pueda sentir alivio en esos momentos de dolor y de sufrimiento. Entonces tenemos un arma muy poderosa. Un pastor me comentaba que tuvo que ir en una oportunidad lo llamaron porque había una persona que estaba con ciertos espíritus y había ido él con otro pastor y tenían su ratito orando, echando fuera ese demonio y no se iba. Entonces él comenzó a cantar alabanzas, comenzó a adorar a Dios. ¿Y qué pasó? El espíritu que tenía esa persona salió de su cuerpo. ¿Por qué? Otra vez, porque donde cae la presencia de Jehová, Satanás no puede estar, ni sus demonios. Use esa arma. Vamos a leer otro ejemplo hermoso, grande y poderoso que la Biblia nos enseña del poder de la alabanza. Vamos a irnos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y de igual manera no lo podemos leer todo. Vamos a leer solo ciertos versículos claves. Esto es la victoria sobre Moab y Amón. Esta es la historia que nos relata la Biblia acerca de un rey, el rey Josafat, que estaba atemorizado, atribulado, porque escuchó que venían ciertas regiones a luchar en contra de ellos, y aquel grupo de personas eran mucho más grandes que ellos, que la cantidad de guerreros que él tenía. Dice Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, que es el rey, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo el rey Josafat? Oró. Eso es lo que hizo. Consultó a Jehová, es orar, ¿verdad? Oró a Jehová, pregonó ayuno. La semana pasada hablábamos también del ayuno, del poder del ayuno, que es otra herramienta. Luego nos vamos a ir al versículo 15. Y dice: había entre el pueblo, porque ordenó ayuno a todo el pueblo, ¿verdad? A todo el pueblo les ordenó ayuno. Y estaba todo el pueblo reunido. Entre ellos había un profeta de Dios que recibió palabra de él. Y esto es lo que dijo. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Vea, ¿qué le está diciendo? La multitud era grande, los que venían en contra de ellos. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Por qué le dice que la guerra no es de ellos? Porque nosotros, otra vez lo que hablábamos al inicio, nuestra guerra es contra Satanás. Entonces nosotros como hijos de Dios, la guerra es de Jehová, porque
cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, nosotros somos enemigos de Satanás. Entonces, Satanás es enemigo de Jehová. Dice el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, le dice Jehová. O sea, no vas a ser tú el que vas a pelear, porque la guerra es mía. Paraos, les dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Cuando aquí Jehová les dice, paraos y estar quietos, no temáis, lo que les está diciendo y lo que nos enseña esta historia a nosotros acá es que nosotros podemos estar en paz. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos en paz. Cuando estemos en medio de la prueba, es difícil. No voy a decir que es fácil, porque llegan momentos en que sí, uno se aturde, uno se abate. A lo mejor al escuchar el diagnóstico médico, te puedes abatir. Pero Jehová te dice, encuentra paz en mí, porque la batalla es mía, la lucha es mía, yo soy quien te voy a dar la victoria, yo soy quien te voy a sacar adelante. Eso nos dice Jehová. Pero hicieron algo, se estuvieron quietos, pero vea lo que hicieron. Y cuando se levantaron por la mañana, dice el versículo 20, nos vamos a saltar hasta el versículo 20, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Ahí está la clave. Eso es lo que hizo Josafat. Puso a gente a adorar a Dios, a cantar a Jehová. Y vea lo único que cantaban, vea lo que decían estos. La gente iba saliendo armada, dice, y mientras los soldados armados iban saliendo, porque Dios les dice, vayan a tal lugar, pero no les dice peleen, les dice vayan. Eso es todo lo que les dice. Y Josafat ve cuando la gente va saliendo, le dice al pueblo, que estos van saliendo a donde Dios nos dijo que vayamos, pero ustedes van a adorar. Y vea lo que cantaban, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Eso es lo que ellos cantaban. Y así hay una alabanza hermosa que dice, glorificad a Jehová, porque para siempre su misericordia. Eso dice la alabanza. Aleluya, amén. Solamente eso cantaron ese pueblo. Y vea lo que ocurrió en el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, de los que venían en contra de ellos, y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. Ellos mismos, Dios hizo que se confundieran, que se aturdieran entre ellos mismos. Lo que habían planeado contra el pueblo de Israel, ellos mismos se lo hicieron. Y dice que venían contra Judá, esas emboscadas que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Gloria a Dios. Esa es la victoria que Dios le dio a ese pueblo. ¿Pero por qué? Porque obedecieron lo que el Señor les dijo. Le dijo, estén quietos, estén tranquilos, vayan a este lugar, pero estén quietos, estén tranquilos, porque la pelea no es tuya, es mía. No son tus enemigos, son míos. Y yo soy el que voy a vencer y el que los voy a derrotar. Yo te voy a demostrar a ti que la alabanza puede más a que las armas físicas vayan a hacer. Y eso hizo. Eso nos está diciendo a ti y a mí que tenemos esa arma para luchar contra ese que no podemos ver, que es un espíritu. Y esa es nuestra pelea diaria.
Usa las armas espirituales que Dios te ha dejado. Usa la alabanza, es poderosa, poderosa la alabanza. Dice, porque esto lo voy a dejar, dice Santiago capítulo 5, versículo 13, dice, es un consejo de Jehová. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Es decir, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Y si su corazón está afligido, con más razón, alabe a Jehová. En los momentos de aflicción nuestra, más debemos de alabarle a Jehová. No solamente cuando estamos afligidos y cuando ya Él nos da la sanidad, nos da la bendición financiera, nos trae el esposo de regreso, nos arregló el matrimonio, nos trajo a los hijos están en la iglesia, nos dio el trabajo soñado y ahí se nos olvidó Jehová. No volvimos a adorarle, no volvimos a alabarle. Eso no debe de ser así. La adoración y la alabanza dice que debe de estar de continuo en nuestra boca. Siempre, de continuo en nuestra boca. Siempre debemos de darle adoración y alabanza a Dios. Agradecerle a Él siempre por todo, aun cuando estamos pasando por pruebas. Si estamos vivos, es porque Él vive. Si estamos vivos, es por su misericordia. Si yo hoy vivo y estoy contándole todo esto, es por su misericordia, porque hace meses pude haber muerto de ese virus. Estaba grave, según me dijeron los médicos. Vivo porque Dios quiso que yo viviera y que esté aquí. Yo debo de agradecerle a Dios. Usted tiene cosas por qué agradecerle a Dios. Si usted respira, dice, alabe a Jehová. Tiene que darle gracias a Jehová. Espero que este mensaje le haya servido y que lo tome en cuenta, que alabe a su Señor en todo tiempo. Su alma se va a regocijar, va a estar más tranquilo. No quiere decir que no van a ocurrir cosas, ocurren siempre, pero siempre todo de la mano de Dios se lleva mejor. Les doy las gracias por haberme acompañado en este día y los esperamos nuevamente la próxima semana en otro programa más de preguntas y respuestas. El Señor les bendiga y hasta la próxima.